diciendo, está mal, mira, haz como este hombre o haz como esta mujer, para que no te vaya mal, arrepiéntete. Y hay un arrepentimiento. Yo me recuerdo de un testimonio de un hombre que era satánico y estaba en un nivel. Tú sabes que los satánicos tienen niveles, 1, 2, 3, 7 y hasta que ya. Y el hombre estaba en un nivel 7, donde ellos lo podían disparar y las balas no le hacían nada. Y ahí llegó a la iglesia y dice, pero la regla de los satanistas es que se pueden meter con cualquier persona menos con un cristiano. Entonces este hombre dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me prohíben a mí hacer lo que sea con cualquier menos con un cristiano? ¿Cuál es la razón? Y dice que él llegó a una iglesia cristiana y estaba el pastor llevando la palabra y de lejos haciendo él la morisqueta que él hace, porque con movimientos ellos ya acababan a la gente, la destruían de una vez y decían, ¿qué le pasa? Estoy haciendo los poderes y todo y este hombre no cae, no sé qué le pasa. El hombre enfurecido llevaba una daga en su pecho. Cuando fue allá al frente, pues ya no podía hacer las moriquetas que hacía para destruirlo. Llevó, cogió la daga y cuando le iba a levantar, dice que el Espíritu de Dios se le revela ahí mismo. Y el hombre ni se movía, el pastor, tranquilo ahí, sonriendo. Y dice que tuvo que caer de rodillas llorando. Y él pudo entender, dice, es verdad. Eso era, por eso que nos decían que nosotros no nos podemos meter con cristianos. ¿Por qué? Porque entonces ellos iban a ser convencidos por el Espíritu de Dios de la maldad que estaban haciendo. Y se convirtió. Dejó el satanismo y se convirtió y ahora es un evangelista. Él sirve a Dios y testifica. Por eso es que nosotros oímos de ese testimonio. ¿Por qué razón? Porque Dios cambia y transforma al ser humano. Y Él es el que convence de la maldad que hace. Amén. Entonces nosotros estamos aquí, mi hermano, porque Él es el que nos convenció. Y por eso que Dios nos quiere enseñar a salir de todas las situaciones incorrectas que nosotros hemos traído. Y Dios no nos importa cómo nosotros hayamos llegado, porque Él tiene poder para hacerlo, para cambiar. Entonces, yo voy a leerle, quiero que abran en Daniel. Daniel fue uno de los libros, cuando yo empecé en los evangelios, que me disculpó de una manera increíble. Proverbios y Daniel fueron unos libros que marcaron mi vida en la vida cristiana. Cuando usted tenga oportunidad de leerlo, usted no quiere dejar de leerlo, porque ven unas revelaciones, ¿me entiende? Increíbles, que eso lo mantiene a usted. Y el consejo de la palabra, la fe que estos muchachos tienen, son los que lo mantienen a uno para que siga adelante. Daniel, en el primer capítulo, capítulo 1, ¿lo tienen? Daniel está en el Antiguo Testamento. Recuérdese que está después de Ezequiel. Y el capítulo 1 está antes del 2. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo le voy a leer, mi hermano, la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leerle el versículo 1. Dice, en el año, pongan atención a esta palabra, porque esta palabra es muy importante para poderla nosotros disertar luego y analizarla. Dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Cuando habla que vino a Jerusalén y la sitió, quiere decir que estuvo lista ¿para qué? Para entrar a tomarla, ¿me entiende? Posesión de ella. Y el Señor entregó en sus manos, oiga, Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, Aspenaz es el jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, que es del que nosotros estamos hablando, Daniel, a Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá.
A estos el jefe de los eunucos puso nombre, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso Mesac y a Azarías Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor, oiga, y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Y estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, a fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados, dice, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos, oigan, y astrólogos que había en todo su reino. Amén. Padre, le damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que tú des el entendimiento a tu pueblo y la envías, Señor, con el propósito por el cual tú quieres señalarlo, Dios mío. Que la palabra que tú envías no retorne vacía, sino que cumpla, Dios mío, el propósito santo y puro y divino que tú quieres enseñarnos, Señor. Padre, nos incluimos como tus hijos, como tus siervos, Señor, y somos en tu palabra más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Amados, ustedes que han oído la lectura y los que han leído conmigo, se pueden dar cuenta que en ese tiempo, cada vez que Israel cometía pecado delante de Dios, siempre el Señor los entregaba a los enemigos. ¿Por qué razón el Señor los entregaba a los enemigos? Porque era un pueblo duro, era un pueblo rebelde. Y uno puede decir, pero el Señor, siendo su Dios, ¿por qué le entrega a los enemigos? Porque es que, estando con el Señor, ellos lo tenían todo. Y el Señor decía, bueno, déjame ver si este pueblo, por lo menos, estando con estos enemigos, a expensa de ellos puedan clamar y yo los pueda salvar. Siempre pasaba eso, mi hermano. Y cada vez que el pueblo levantaba la mirada y le clamaba a Dios, Dios venía y los rescataba. Esa es una pequeña reseña que les hago. Pero aquí el propósito de todo esto es que cuando el rey Nabucodonosor sitió a Jerusalén, en ese tiempo el rey era Joacim. Era un rey que en verdad no estaba haciendo la voluntad de Dios, y Dios tuvo que tomarlo juntamente con el pueblo. Pero siempre, en medio de la desobediencia, en medio de un pueblo rebelde, hay un pueblo sometido a Dios. Hay un pueblo que sí quiere hacer la voluntad de Él. Hay un pueblo que sí quiere vivir los mandamientos y los preceptos y las ordenanzas que en ese tiempo Dios ha puesto para el pueblo de Israel. Y entre ellos, acabamos de leer, se encontraba Daniel y sus amigos. Estos 4 jóvenes. Dice que Daniel, si leen usted el versículo 8, que se los voy a repetir, dice que y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey,
ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse. Oiga, propuso en su corazón no contaminarse. Ustedes dirán, pero la verdad que hay veces que nosotros no entendemos. ¿Cómo que cuando le van a dar la comida del rey le van a dar lo mejor, verdad? Pero hermanos, Daniel era uno de los hombres que tenía temor de Dios. Era uno de los hombres que había sido enseñado de acuerdo a la ley que muchos de los alimentos y muchas de las bebidas que se comían en los pueblos paganos no eran de agrado delante de Dios. Después nosotros en otra vamos a leer que hay muchas comidas que Dios les prohibía comer al pueblo de Israel. Entonces, él se propuso, Daniel, no contaminarse con la comida del rey. Proponerse en el corazón quiere decir no dejar de hacer la voluntad de Dios. Cuando tú no quieres que ser contaminado por algo, tú estás poniendo una barrera, ¿me entiendes? Para no pasar más allá de los límites que Dios te ha permitido que tú estés. No sé si están entendiendo. ¿Están entendiendo hasta ahora? ¿Sí? ¿Ven? En otras palabras, voy a repetir porque yo veo que no están muy conformes. Daniel, cuando fue enviado a Babilonia, el rey dispuso que a todos los que separara a los jóvenes con mayor sabiduría e inteligencia, para que después de 3 años que hayan sido enseñados en letras y se han sido alimentados con la comida del rey, ellos les puedan servir al rey. Amén, amén. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque las comidas, lo que representa en ese tiempo, Daniel sabía que había comidas y bebidas que él no podía comer, y él no quería irse en contra de los mandamientos y de los preceptos de Dios y de las leyes de Dios. Propuso en su corazón no contaminarse. En otra manera, Daniel estaba dispuesto a morir. Cuando usted se propone algo, a no contaminarse, es que usted está dispuesto a morir, mi hermano. Él y sus amigos estuvieron dispuestos a morir. Ya le voy a seguir contando. Cuando este jefe de los eunucos se dio cuenta de que Daniel le pidió que no le diera de esa comida, sino solamente legumbre y agua, dijo, estos muchachos se van a morir. Y la cabeza mía delante del rey está por delante. Entonces Daniel le dijo, yo sé que tú tienes temor. Estoy dando las expresiones de en ese tiempo. Diríjase usted en el tiempo de Daniel, póngase en el tiempo de Daniel. Y Daniel le dijo, no tengas temor. Solamente yo quiero que tú nos pruebes 10 días. Si en esos 10 días tú ves que nuestro rostro está peor, que el rostro de estos jóvenes está bien, haz como tú quieras con nosotros. Vamos a aceptar que tú verdaderamente vamos a comer lo que tú quieras, porque no queremos que tu cabeza ruede por el piso. Le dio ánimo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, darle ánimo a alguien. En vez de que nos contamine, nosotros tenemos que darle ánimo a las personas para que ellos acepten lo que Dios ha dispuesto en nuestra vida a hacer. Entonces cuando Daniel empezó a comer, empezó a caminar en la voluntad de Dios, a abstenerse de esos alimentos, porque los alimentos del mundo, ¿qué representan? La maldad, el pecado, porque Nabucodonosor no era rey de Israel. ¿Era rey de dónde? De Babilonia. Y Babilonia representa al mundo, las cosas del mundo también, como Egipto. Egipto y Babilonia representan al mundo. Y él no quiso contaminarse con la comida del rey del mundo, sino que él quiso hacer la voluntad de Dios. Y los amigos de él, los 3 jóvenes, amén, si para Dios, déselo fuerte porque él lo merece. Entonces, nosotros vemos aquí, mi hermano, un ejemplo. Jóvenes. Usted dirá, pero yo estoy viejo ya. Aquí uno de 70 años para arriba es joven para Dios. ¿Usted sabía? Nosotros somos jóvenes, mi hermano.
delante de la presencia de Dios. Aleluya. Así que no podemos desanimarnos. Cuando Caleb tenía 85 años, cuando él empezó a pelear, tenía 40 años. Y él peleó para que todos los hermanos de Israel tuvieran los lugares, los sitios, las propiedades que Dios le había prometido. Y él fue el último que peleó. Y cuando tenía 85 años, le dijo: yo vengo a reclamar lo que Dios había prometido a través de Moisés, la tierra que me iba a dar. Y entonces Josué le dijo: tú ya estás avanzado de edad. Le dijo: tengo 85 años, pero la fuerza la tengo cuando tenía 40 años. Santo. Amén. Nosotros somos de edad, pero tenemos la misma fuerza del principio. Porque ya la fuerza que tenemos no son las fuerzas nuestras, son las fuerzas de Dios. Amén. Y eso son los que nos mantiene hasta el día de hoy. Gloria a Dios. No se desanime nunca, mi hermano. La fuerza que usted tiene no son las suyas, son las fuerzas de Dios. Gloria a Dios. Que nos mantiene firme hasta el día de hoy. Amén. Fuerte soy. Entonces, le hice esa aclaración para que vean que estoy hablando de los jóvenes también. Para que los jóvenes se sientan comprometidos con esta palabra. Estos jóvenes eran jóvenes. No quisieron contaminarse con la comida del rey. Decidieron hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando pasaron 3 años, Dios llamó a todos esos jóvenes que habían sido preparados. Y estos comiendo nada más legumbre y comiendo y tomando agua. Y los otros comiendo el buen banquete del rey y tomando el buen vino del rey. Y esto nada más legumbre. Y Dios dice que le dio sabiduría de todo a esto. E inteligencia a estos 4. Más aún que los astrólogos y los magos de Babilonia, imagínate. Cuando se presentaron ante el rey dijo: estos son los que yo necesito. Se abstuvieron de la maldad, dieron un testimonio ejemplar. Primeramente porque le creyeron a Dios, porque quisieron hacer la voluntad de Dios, porque pusieron a Dios primero que cualquier cosa rica que alimente los ojos, que alimenten el vientre de ellos. Gloria a Dios. Pusieron primero a Dios antes que cualquier otra cosa que te alimente aquí en esta tierra. Amén. Ellos fueron llamados por el rey en los negocios de él. Voy a leerles en Levíticos 11. Usted sabe que cuando habla la palabra de no contaminarse, ¿cuál es el significado de eso para nosotros? De que ellos no dice que él puso en su corazón no contaminarse. En otras palabras, no dejó que su corazón cambiara por la proposición que le habían dado. ¿Sí me entienden? Estaban firmes en lo que ellos habían creído. Estaban firmes, ¿me entienden? En los mandamientos, en los propósitos de Dios, en los decretos de Dios, en los mandamientos de Él. Se pararon firmes, no dejaron que su corazón no cambiara. Por eso es no dejarse contaminar, hermano. Cuando los muchachos se afirman, los hombres y mujeres se afirman en la palabra de Dios, van a venir muchas proposiciones, mi hermano. Y muchas cosas que tú puedes ver pueden afectar tu relación con Dios. Porque hay cosas que te presentan a ti que se ven muy buenas oportunidades. Dinero, mujeres, trabajos, excelentes. Se te presentan buenas oportunidades. Y qué bueno que tú puedas tener una esposa, una novia, pero que sea verdaderamente que Dios te la dé. Y qué bueno que tú puedas tener dinero, que puedas tener un trabajo, que Dios te lo dé. Pero que tú no puedas conseguir nada de estas cosas con mentiras, con engaños, con refuegos. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Amén. Que todo eso tú lo puedes tener, pero lo puedes hacerlo correctamente. Que nada de estas cosas te puedan apartar tu corazón ni desviarte. Que no permita que contaminen tu corazón. Propon en tu corazón no dejarte contaminar por la comida del rey, que son todas esas oportunidades que se nos presentan a nosotros para apartarnos del propósito de Dios y de seguir viendo a Dios. ¿Cuántos creen que los hijos de Dios no les falta nada? Amén. ¿Sabes por qué? Aleluya.
nos falta nada a los hijos de Dios, porque somos hijos del Rey, del dueño del oro y de la plata, el creador de los cielos y la tierra, dueño y señor del universo. Simplemente que nosotros nos toca creer. El Señor dice que si yo he dado al Hijo Jesucristo, ¿cómo no he de dar con Él juntamente todo?